Soy Ana María Watson, soy presidenta del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, GIN, que es una red que agrupa a 34 instituciones a nivel nacional, todas ellas trabajando en favor por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El día de hoy vamos a hablar sobre un documento muy importante para todos y todas los niños, niñas y adolescentes. ¿Y este documento cuál es? Es la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, queridos, vamos a continuar con estas enseñanzas que nos trae la Convención. Los niños y adolescentes tenemos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un instrumento también grande, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí también está consagrado el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho al nombre. Es decir, ahí están los derechos fundamentales. ¿Somos nosotros propiedad de nuestros padres? ¿Los niños, niñas y adolescentes son propiedad de sus padres? No, porque somos seres únicos. Tenemos nuestra propia identidad. No somos propiedad. Somos sus hijos, pero no somos su propiedad. Ellos no pueden obligarnos a hacer algo que nosotros no querramos. Entonces, ¿tenemos derechos? Sí. Casi todos los derechos están ahí. ¿Tenemos deberes? También. ¿Por qué? Porque así como tenemos derechos que podemos reclamar, también tenemos deberes, ¿no? Tenemos deberes fundamentales. Uno de los más importantes es el respeto a nuestros padres primero, a, a nuestros adultos que nos rodean, a nuestros profesores, a las autoridades del colegio y a todas las personas mayores que también conozcamos, ¿no? Eso es uno de los deberes que tenemos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no olvidar, todos tenemos derechos que exigir, pero también tenemos deberes que cumplir. Continuemos con nuestro proceso de conocimiento. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Ya lo habíamos mencionado. Habíamos dicho que tenemos derechos y que también tenemos deberes. Bueno, ¿dónde están estos derechos? Estos derechos están consagrados en la Convención. Este instrumento de la Convención, que se firmó en las Naciones Unidas, ¿no? Que es el espacio geográfico donde convergen todos los países y se reúnen todos los meses de septiembre, ¿no? Para poder tratar temas importantes que implican a nosotros los seres humanos. Entonces, ahí se firmó la convención el año 89, 1989. En el mes de septiembre se firmó la convención. Asistieron y firmaron 196 países. Todos ellos lo firmaron. Somos 197. No lo firmó Estados Unidos, porque, bueno, tienen su propia organización. Entonces, firmó los 196 países y luego a partir de ahí se inicia el proceso de ratificación, porque si bien es cierto, todos los asistentes en las Naciones Unidas lo firmaron, es un representante de cada país que va y lo firma y se compromete por el país. Pero luego es el país y sus autoridades, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los otros poderes que se reúnen, ¿no? Y progresivamente van aprobando este documento. Es decir, el país, el Poder Ejecutivo, lo firma y lo ratifica. Entonces se convierte en ley. Entonces, ¿cuáles son los principales derechos que tenemos? El primero, el derecho al nombre. Todos tenemos un derecho al nombre, ¿no? El derecho a una familia,
el derecho a un territorio, es decir, ¿de dónde somos? ¿Somos peruanos? ¿De dónde somos? ¿No? Entonces, es decir, tenemos un derecho a una nacionalidad. Tenemos el derecho al amor, a que nos traten con amor, a que nos traten con comprensión. Tenemos derecho a tener una familia. Tenemos derecho a tener una atención en nuestra salud, a que nos pongan las vacunas, porque las vacunas nos van a liberar de una serie de enfermedades que pueden ser muy negativas en nuestro futuro. Entonces tenemos el derecho a que nos cuiden, el derecho a la vacunación, el derecho a la alimentación. Entonces, son los principales derechos que tenemos, que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esos derechos que están consagrados en la Convención nos van a implicar a nosotros tener claro cuáles son nuestros deberes. Nuestro país ha firmado la Convención el año 89, 1989, septiembre de 1989, en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que se firma en las Naciones Unidas, luego sigue el proceso de ratificación en el propio país. Se ratificó el año 90. A partir de ahí, nuestro país tiene el compromiso, así el compromiso internacional de respetar, no solamente respetar, mejorar cada vez más la situación de la infancia y adolescencia en nuestro país. Pero así solito lo firmó o solito lo ratificó, no. Fue gracias al trabajo activo de una serie de instituciones que nos organizamos para poder lograr primero que nuestro país firme, que conozca la convención y que sepa de qué se trata. Entonces, el documento nos llegó a varias organizaciones y que nos juntamos y visitamos al representante de Naciones Unidas, quien ya tenía el documento, solamente hablarles de que era importante la firma. Perú firmó en el 89. Y el año 90 hicimos todo un trabajo, ¿no?, de lo que se llama incidencia política, es decir, visitamos a las autoridades que están encargadas de poder colocar el tema en el Congreso, porque es el Congreso el que tenía que ratificarlo. Entonces, hemos hecho todo un trabajo en esa etapa, el año 90, y logramos que se ratifique. ¿Quiénes logramos? Un conjunto de instituciones y que luego dieron origen a lo que es el GIN, el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Estas instituciones, que éramos un grupo pequeño, éramos más o menos 10 instituciones, nos juntamos y hemos hecho la labor de incidencia el año 89 y el año 90. Entonces, luego de eso dijimos, ¿por qué? Porque al firmar la convención, entonces ahí, ¿qué era lo que iba a pasar? Al firmar nuestro país, lo que iba a suceder es que tenía que haber un grupo de personas o instituciones que exigieran que el Estado cumpla con lo que acababa de firmar, porque hay una serie de documentos internacionales que no se cumplen. Entonces, nosotros estamos interesados que esto se cumpla. Entonces, ahí es donde nace el GIN, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar primero 2 años para hacer el primer informe alternativo y luego a partir de ahí 5 años. ¿Ya quiénes van a estar exigiendo al Estado el cumplimiento? Muy bien, nosotras que hemos estado desde un primer momento interesadas en que se firme la convención y que se ratifique, entonces nosotras nos organizamos y ahí es donde sale y surge y nace el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Uno de los temas más importantes que nos trae esta convención es que considera al niño y adolescente sujeto de derechos. Ese es un elemento fundamental que hay que recordarlo. El niño es sujeto de derechos. ¿Por qué decimos que es sujeto? Porque antes
decíamos, vamos a trabajar a favor de los niños. No, ahora ellos, los niños, tenemos que considerar como sujetos. O sea, hacemos por los niños, con los niños. Entonces, porque ellos son los sujetos, no son objetos. Entonces, nuestros padres nos tienen que tratar también con mucho respeto. El otro tema fundamental que trae la convención es el tema de la participación. La participación hace que el niño y adolescente sea un sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque es su rol protagónico. O sea, ya los adolescentes, ya que tienen mayor capacidad de racionalidad, entonces son capaces de poder ver de la importancia de su participación. Tienen que organizarse, ¿no? Para poder hacer escuchar su voz. Por ejemplo, si estamos en una municipalidad y no tenemos un parque recreativo, podemos organizarnos y podemos solicitar que por favor se nos haga un parque que necesitamos en tal o cual espacio que está abandonado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son parte de la participación que tienen los niños dentro de las municipalidades. Los CONAS son una herramienta de organización de los chicos, ¿no? Entonces, todos estos elementos conforman y facilitan la participación de todos y todas las niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que nos da la convención a los niños, nos hace sujetos de derechos y además nos permite que podamos organizarnos y poder participar en el proceso, ¿no? Entonces, pero también las ONGs cumplen un rol fundamental en este proceso. ¿Cuál es? El proceso lleva a tener que difundir. O sea, hay que promover y difundir el conocimiento de este instrumento. Entonces, en el tema de educación, por ejemplo, en la currícula escolar, hay un tema específico y está relacionado al cuáles son los derechos de los niños. Eso está en la currícula escolar. Entonces los profesores también forman parte de todo este ejercicio que tiene el país, esta obligación que tiene el país de difundir cuáles son los derechos de los niños. Entonces, está en la currícula escolar, forma parte de la currícula la difusión de los derechos del niño. Entonces, la salud, en salud, el Ministerio de Salud tiene una importancia y una relevancia especial porque tiene que hacer un seguimiento al tema de salud de los niños y adolescentes. Los niños cuando nacen tienen que inscribirse en registros públicos. Uno, dos, tienen que darle sus vacunas fundamentales, parte de sus derechos y parte de la obligación del Estado por lo cual ha firmado. Eso es parte de la convención. ¿Se dan cuenta? Tiene el derecho al nombre. Muy bien, ahí está el derecho al nombre. Entonces, toda la sociedad civil organizada a través, porque también los ministerios, que son las instancias donde eh, se centraliza la obligación del Estado, entonces todas estas instancias cumplen a través de su trabajo que lo hacen a lo largo del año. Entonces, todos estos temas están previstos en lo que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia. El último plan se hizo el año 2012 y va hasta el 2021. O sea, el próximo año se cumple y se finaliza este plan. Hay que volver a hacer otro plan, ¿no? Entonces, miren la importancia de esto, de este seguimiento o de este compromiso que tiene el Estado frente a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la convención lo obliga. Entonces, y además de eso, tiene que ir cada 5 años al Comité de Derechos del Niño
que es el espacio donde presenta su informe, ¿no? Su informe de estado sobre cómo ha ido el cumplimiento de este plan. ¿Se han cumplido las metas? ¿Qué metas se han cumplido? ¿No? Entonces, estos temas son temas fundamentales que llevan a que cada país esté obligado de mejorar cada vez más la situación de la infancia y adolescencia. Esto es la importancia de que el país haya firmado y ratificado la convención. Nos da la posibilidad de que de pedir respeto y ser respetados también. De que nuestros compañeros nos traten bien. Hay una ley que es contra el bullying, ¿se dan cuenta? Es decir, que exige un cumplimiento. Nosotros tenemos que ser respetados por nuestros compañeros, al igual que nosotros respetarlos también, ¿no? Entonces, las relaciones dentro del colegio también están normadas. Entonces, nosotros tenemos que exigir también el respeto de nuestros profesores. ¿Por qué? Porque es parte de la norma fundamental anti-bullying, ¿no? Entonces, eso, eso son temas que gracias a que nosotros tenemos la convención y los derechos, podemos participar en un colegio, estar en un colegio, nos aceptan. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos derecho a la educación gratuita. Entonces, participamos en el colegio y como parte de todo este entorno, también tenemos ahí la facilidad, el poder querer estar dentro de todo un espacio de compañeros que nos debemos de tratar bien entre nosotros. Esos son los temas fundamentales que debemos de implicar, debemos de exigir. O sea, así como nosotros respetamos, también nos tienen que respetar. Esos son partes de la convivencia. Entonces, eso es importantísimo y que esto también facilita la convención y que las ONGs como la nuestra está permanentemente vigilando y difundiendo la importancia del buen trato, la importancia del trato con amor. Este tema no podemos olvidarlo, no debemos olvidarlo. Tenemos que tener siempre presente el buen trato entre nosotros, el buen trato con los adultos, el buen trato con las autoridades y eso es parte de nuestras buenas relaciones que nos facilita el tema de la convención. De acuerdo a todo lo que hemos visto, queridos, ¿ustedes creen que en nuestro país se respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Nos gustaría escucharlos. Y para eso pueden recurrir a nuestros medios digitales que los van a ver en pantalla. Entonces, nos encantaría, en verdad, escuchar a cada uno de ustedes si este tema funciona, si el respeto de sus derechos y cuáles son las preguntas o cuáles son las inquietudes que ustedes tienen en este tema.